Bueno, seguimos viendo las constantes vitales y en segundo lugar tenemos la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es el número de latidos que da el corazón en un minuto. Ya sabéis que al bombear el corazón, al contraerse, lanza la sangre por la arteria y genera una onda que se nota en cada arteria. Esta onda, esto que notamos cuando se dilatan las arterias, es el pulso y se mide en pulsaciones por minuto o en latidos por minuto. Pulsaciones por minuto o latidos por minuto. Vale. ¿Dónde se toma el pulso? Pues se palpa siempre al presionar sobre una arteria que hay sobre una superficie ósea. Es decir, siempre lo tenemos que tomar en una arteria porque las venas no tienen pulso, el pulso lo notamos en la arteria y tiene que ser una arteria que esté encima de un hueso de manera que al apretarla pues notemos esta pulsación. Vale. ¿Dónde se regula la frecuencia cardíaca? Igual que vimos con la temperatura, lo regula el sistema nervioso central. Esta parte, el sistema nervioso central, está formada por el encéfalo, que es esto, y la médula espinal. Vale. Recordáis que la temperatura, el centro regulador estaba en el hipotálamo, que está por ahí dentro. En el caso de la frecuencia cardíaca, el centro que regula la frecuencia cardíaca está en el bulbo raquídeo, que está aquí. Fijaros, aquí. En el bulbo raquídeo está el centro nervioso que regula la frecuencia cardíaca. ¿Y de qué se encarga? Pues, por ejemplo, cuando nosotros necesitemos más oxígeno, porque estamos nerviosos o porque estamos haciendo ejercicio, pues aumenta la frecuencia cardíaca, el número de veces que se contrae el corazón. Y cuando estamos más relajados y necesitamos menos oxígeno, por ejemplo, cuando estamos durmiendo, pues disminuye la frecuencia cardíaca. Igual que vimos con la temperatura, la frecuencia cardíaca depende de varios factores, entre ellos también de la edad. Fijaros, los recién nacidos, os voy a decir primero cuál es la frecuencia cardíaca normal. En una persona adulta es entre 60 y 80 pulsaciones por minuto. Vale, pues fijaros, en un recién nacido su frecuencia cardíaca normal es entre 130 y 140 pulsaciones por minuto, que es prácticamente el doble que en una persona mayor. Atentos que esto se preguntó en un examen. En los niños va disminuyendo esta frecuencia de los recién nacidos, pero sigue siendo bastante alta. Y en los adultos la frecuencia normal, que ya lo he dicho antes, son entre 60 y 80 pulsaciones por minuto. ¿Qué pasa si hacemos ejercicio físico, si corremos o algo que necesitamos más oxígeno para quemar más energía y por tanto aumenta la frecuencia cardíaca porque el corazón pulsa, se contrae más rápido para llevar la sangre a todas las células con más oxígeno y con más nutrientes? Las emociones ya sabemos por experiencia propia que aumentan la frecuencia cardíaca, aumenta el pulso. El estrés, estar enfadado, tener ansiedad, que te duele algo, tener miedo. Y luego cuando tenemos fiebre, la temperatura corporal también aumenta la frecuencia cardíaca, de manera que, fijaros, cada vez que sube 1 grado la fiebre, pues aumenta la frecuencia cardíaca en 10 pulsaciones por minuto. O sea, cuando tenemos fiebre nos suben también las pulsaciones. ¿Qué es lo que podemos apreciar cuando tomamos el pulso? No solo podemos comprobar las veces que nuestro corazón late por minuto, fijaros, eso es la frecuencia cardíaca, número de pulsaciones o latidos por minuto. También podemos comprobar su ritmo, podemos ver el tiempo que pasa entre un latido y otro latido y podemos comprobar si el ritmo es regular, si el tiempo que separa cada latido del corazón es el mismo
o podemos comprobar si el latido es irregular. El latido irregular, acordaros que era la arritmia, teníamos pulsaciones muy juntas, luego otras más separadas, o sea, el tiempo que pasaba entre un latido y otro no siempre era el mismo. Y además podemos apreciar el llenado de la arteria, es decir, con qué intensidad la sangre llega a la arteria, y así podemos apreciar si el pulso es débil, que es cuando tú intentas tomarle el pulso a una persona y casi que no se le nota, o si por el contrario pues se palpa bien y el llenado de esa arteria donde estamos midiendo el pulso es bastante bueno. Vale. Pues vamos a ver cuáles son los valores normales y cómo se denomina a los valores que no son normales. Fijaros, cardia ya sabemos que es referente al corazón. Taqui significa rápido y bradi significa lento. Taquicardia es una palabra conocida. Taqui es rápido y cardia corazón. ¿Qué nos dice la taquicardia? Que la frecuencia cardíaca es muy alta. Por el contrario, como bradi es lento, pues bradicardia sería lentitud en el ritmo cardíaco. Entonces, cuando miramos la frecuencia cardíaca de una persona, cuando le tomamos el pulso, podemos decir si su frecuencia es normal, que ya sabemos que es entre 60 y 80, si por el contrario el pulso es muy lento, y hablaríamos de bradicardia, pues si lo normal es más de 60, pues menos de 60 sería la bradicardia. Fijaros cómo comparativamente, cómo cada una de estas líneas marca el latido, cómo es bastante separado frente a la taquicardia, que taqui era rápido, ritmo rápido del corazón. Se llama taquicardia cuando tenemos más de 100 pulsaciones por minuto. Fijaros aquí en un electrocardiograma como el ritmo es muy rápido y aquí como es muy lento, ¿vale? Para eso nos sirve también el electrocardiograma. En niños, recordamos que cuánto era el ritmo normal en un bebé. En un bebé era entre 130 y 140 pulsaciones por minuto. Pues lógicamente la taquicardia en un niño será mucho más de 140. Pues la taquicardia en un niño, cosa que se preguntó en el examen, es más de 182 pulsaciones por minuto. Tomando el pulso también podemos detectar si el ritmo si hay ritmo o si hay arritmia, que era cuando no se marcaba el ritmo del corazón. Mira, recuerdo que A significa sin. Luego, arritmia se hace referencia a un movimiento del corazón en el que no hay ritmo, arritmia, sin ritmo, y se utiliza para referirse al ritmo irregular. Los intervalos entre los latidos son irregulares. Fijaros aquí como entre un latido y otro hay diferente separación. Hablamos también del ritmo bigeminado. Bi significa 2. El ritmo bigeminado es un ritmo en el que vemos una onda similar a esto. Vemos 2 pulsaciones y luego un espacio en el que no hay ritmo cardíaco. Otras 2 pulsaciones y otro espacio en el que no hay ritmo. El segundo latido apreciamos que es mucho más débil. Y ritmo trigeminado, tri que significa 3, donde apreciamos que hay 3 latidos, 3 pulsaciones, ¿veis? 1, 2, 3 y luego un espacio más largo. 1, 2, 3. Son tipos de arritmia. Vale. Y ya por último es muy importante saber las zonas donde podemos tomar el pulso. El pulso casi siempre se toma por palpación. Recordad que palpación era aquella técnica de exploración en la que
el médico utilizaba las manos. El pulso se utiliza por palpación porque utilizamos nuestras manos para detectarlo, presionando de manera suave sobre una arteria que hay situada sobre un plano duro que suele ser el hueso. Bueno, vamos a ver en qué arterias, que algunas ya las conocemos, la mayoría, se utilizan para tomar el pulso. ¿Dónde es donde más se toma? El pulso donde más se toma es aquí, en la arteria radial, que era la que iba por el radio, que está justamente debajo del dedo pulgar. Entonces, en el radio, aquí, está la arteria radial y este es el lugar donde más veces se toma el pulso. Está en la muñeca por el lado del pulgar. Otros lados donde podemos tomarlo, por ejemplo, es en la carótida. Recordad que la carótida era la arteria que llevaba la sangre al cerebro, a la cara también, a la cabeza. Entonces, carótida. Vale. En los dos lados del cuello podemos tomarlo porque tenemos dos carótidas, igual que el pulso en la arteria radial, también en las dos manos. Este pulso se llama carotídeo y se suele tomar siempre en accidentes, cuando hay paradas cardiorrespiratorias, porque aquí se detecta muy bien el pulso. Más lugares donde podemos tomar el pulso. Podemos tomarlo en la arteria femoral, que es la que va por el fémur, en la arteria poplitea, el pulso popliteo, que está detrás de la rodilla, en la arteria pedia, en el pie, y podemos tomarlo también en la arteria temporal, que estará donde está el hueso temporal. Y esta arteria es la que se utiliza para tomar el pulso a los bebés, está al lado del ojo. Vale. Aquí tenemos las formas de tomar el pulso. En el caso del pulso en la arteria radial, la que hay debajo del dedo pulgar, pondremos dos dedos. Nunca se pone el pulgar, nunca el pulgar, porque el pulgar ya tiene pulso. Y entonces ponemos dos dedos que no sean el pulgar y contamos las pulsaciones durante 30 segundos. Necesitamos un reloj con segundero. Lo tomamos durante 30 segundos, lo multiplicamos por 2 y ya nos sale el pulso en un minuto. Necesitamos un reloj con segundero y lo puede tomar el TCAE o la enfermera. En el caso de la arteria carótida, en el cuello, de la misma manera. Por último, hay un pulso que no he explicado antes, que es el pulso apical. El pulso apical se toma en el ápice del corazón. Hay personas que no tienen el pulso muy débil y entonces no se le detecta el pulso en una arteria normal. Entonces se toma directamente sobre el corazón, donde en el pico que tiene abajo el corazón, eso se llama el ápice del corazón y de ahí viene la palabra apical. Este es el pulso apical y se toma siempre con fonendoscopio mediante la auscultación. La auscultación es aquella técnica de reconocimiento en la que se percibían los datos a través de los oídos, ¿acordáis? Con el fonendoscopio. Aquí tenemos el lugar, mira, el lugar donde el médico, la enfermera o el TCAE pondría el fonendoscopio para contar durante un minuto los latidos que da ese corazón. Este es el fonendoscopio. ¿Y dónde se colocaría? Recordamos que aquí está el esternón, que el corazón está debajo, pero ligeramente ladeado hacia el lado izquierdo, con lo cual el ápice del corazón lo tenemos aquí, un poco hacia la izquierda. Para buscarlo, buscamos la clavícula, por el centro de la clavícula bajamos en línea recta y entre la 1, 2, 3, 4, entre la 5 y la sexta costilla, ahí en ese hueco es donde tenemos que poner el fonendoscopio para detectar el pulso apical. Lo ponemos, contamos
durante 30 segundos o durante un minuto. Si contamos durante 30 segundos, multiplicamos por 2, si no, no. Y mira, aquí lo tenemos. Se toma durante un minuto y ahí de esta manera tomamos el pulso apical en el ápice del corazón.